Bueno, la enfermedad de Lyme tiene no solamente la artista fundamental, que es la Borrelia burgdorferi, aunque luego hay otros tipos de Borrelia, la Miyamotoi, la Afteli, pero también están lo que llamamos las coinfecciones. ¿Y qué son esas coinfecciones? Pues son infecciones que acompañan habitualmente a la Borrelia, sea la que sea. Están también la Borrelia del grupo de la fiebre recurrente, y entonces vamos a necesitar una serie de pruebas que nos puedan ayudar a identificar quiénes son los actores de este Lyme crónico que el paciente pueda padecer, o Lyme crónico o Lyme agudo, ¿no? En este caso, en estas coinfecciones, pues estaría, pues, por ejemplo, por la Chlamydia pneumoniae, estaría la Bartonella, estaría la Ehrlichia anaplasma, estaría la Rickettsia, estaría la Chlamydia trachomatis, estaría el Mycoplasma pneumoniae, incluso la Coxiella, bueno, y otras más, el parvovirus, en fin, de tal manera que, por un lado, tenemos a esas coinfecciones, porque la Borrelia nunca va sola, siempre lleva su séquito, y normalmente la verdad es que, si hablamos estadísticamente, digamos que el 85% de los pacientes tienen al menos 4 infecciones a la vez. Y como mínimo, Borrelia, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Además, pues hay otras infecciones acompañantes, como pueda ser el Coxsackie, y luego tenemos las infecciones que son reactivaciones, o sea, ya que hay una situación infecciosa, porque al Lyme al final se le llama que es una multiinfección multisistémica, aunque hoy en día se empieza a hablar, más que de enfermedad de Lyme, de enfermedades transmitidas por vectores. Eso sería como más amplio, porque no siempre estamos ahora ante algunas enfermedades como la fiebre de las montañas rocosas, donde entraría dentro de ese grupo de enfermedades producidas por vectores, transmitidas, perdón, por vectores, y que no son específicamente un Lyme, ¿no? Pero entran dentro de toda esta especialización en este tipo de enfermedades infecciosas. Dentro de estas enfermedades que acompañan con frecuencia al Lyme crónico, incluso, bueno, sobre todo al Lyme crónico, a veces también al Lyme precoz, pero sobre todo al crónico, pues son los virus que puedan reactivarse, virus con los que hemos tenido contacto, pues seguramente desde pequeños, en los parques, en las guarderías, en el cole, pues el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simplex tipo 1, el herpes simplex tipo 2, el herpes zóster, o el varicela herpes zóster, pero también a veces se suman otros como el herpes 6, que este es muy habitual en los pacientes que tienen una falta muy importante de energía, también el parvovirus B19 es muy típico cuando hay especialmente dolores articulares, y entonces es muy importante que hagamos un diagnóstico completo, porque luego el tratamiento, el uso de unos antibióticos u otros y de unas técnicas de tratamiento u otras, pues también va a requerir tener estos datos, pues porque esto nos va a decir qué antibióticos o qué plantas medicinales de efecto antiinfeccioso o qué técnicas son las más adecuadas para tratar esas infecciones. Bueno, en principio, hablar de Lyme crónico es hablar de multiinfección multisistémica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en esta enfermedad hay múltiples gérmenes implicados, mínimo 3, pero tenemos casos de pacientes que les hemos diagnosticado 17 infecciones y hemos tenido que tratar esas 17 infecciones. Y multisistémica, ¿por qué? Pues porque afecta a distintos órganos y aparatos. Afecta al hígado, puede afectar a articulaciones, por ejemplo, pues la Chlamydia pneumoniae pues se caracteriza por producir, lejos de que con ese apellido pneumoniae pues parece que la sintomatología tenga que ser respiratoria, pues no, pues es una sintomatología articular, y entonces pacientes que tienen una gonartralgia, o sea, un dolor en la rodilla, o una coxalgia, un dolor en la cadera o un dolor en el hombro,
pues este puede estar precisamente, puede ser un signo muy claro de que hay una infección por Chlamydia pneumoniae. Luego también hay que tener en cuenta que en estos casos muchas veces hay una afectación también a nivel digestiva, entonces muchas veces por esta situación que hay de toxicidad, de deficiencia inmunitaria, pues también suele haber una asociación con infecciones intestinales, pues de tipo cándidas u otros hongos, también de Clostridium, sobre todo alteraciones de la permeabilidad, incluso a veces pacientes que tienen un SIBO o con una deficiencia importante a nivel del intestino delgado, todos tienen una deficiencia de la flora intestinal, de tal manera que cuando tenemos enfrente a un paciente que tenga síntomas variados que difícilmente podemos relacionar con una patología concreta, pues hay que descartar sí o sí un Lyme crónico, porque seguramente es lo que tiene ese paciente. Además, suele haber también afectaciones de tipo cognitivo, con pérdida de memorización, de concentración, sensación así de aturdimiento, como si de repente dices es que parece que me estoy volviendo tonto, porque es que no me salen a veces las palabras. Bueno, pues todas estas cosas son típicas y son signos que nos hacen pensar en un Lyme crónico que por otra parte, muchas veces el diagnóstico inicial es simplemente un diagnóstico clínico, que luego con el tiempo vamos a poder confirmar una vez que el sistema inmune se ponga en marcha, y entonces es cuando las pruebas serológicas puedan salir positivas, y sobre todo con la importancia de chequear la inmunidad celular para tener la confirmación de la efectividad del tratamiento. Dentro de que es habitual que de inicio el diagnóstico de la enfermedad de Lyme, sobre todo el Lyme crónico, muchas veces es clínico, siempre son necesarias algunas pruebas, o al menos son pruebas que nos van a ayudar a confirmar esa sospecha diagnóstica que podamos tener. En primer lugar estarían las pruebas serológicas. Estas pruebas serológicas pueden ser de dos tipos. Consiste en hacer la inmunidad humoral, entonces vamos a hacer una medición de las inmunoglobulinas, la IgG, la IgM, la IgA en algunos casos, para saber si hay una activación de la producción de estas inmunoglobulinas específicamente por uno de estos gérmenes que estamos citando, que pueda ser o por la borrelia en sí o por las coinfecciones que acompañan a esa borrelia. También podemos hacer una serología más específica y mucho más avanzada, que es la que nosotros estamos haciendo en este momento, que es la serología en la que no solamente vamos a detectar si hay bacterias que estén activas, sino también las formas latentes, y entonces vamos a hacer un elenco muy importante de todas las coinfecciones que pueda tener el paciente, aparte de descartar todos los tipos de borrelia más importantes, los 4 tipos más fundamentales y más frecuentes en Europa. Después estaría la inmunidad celular en la que lo que vamos a hacer es medir la actividad de los linfocitos del paciente específicamente contra las infecciones que sospechamos que tenga. ¿Para eso qué hacemos? Bueno, pues para eso hacemos un cuestionario o tenemos en cuenta toda una serie de síntomas que pueda tener el paciente, que nos ayuda a discernir qué infecciones, qué coinfecciones pueda tener esa persona, y con eso vamos a prescribir las pruebas específicas para esas coinfecciones, por aquello de limitar el costo de la prueba diagnóstica al paciente. Estos análisis son análisis en los que vamos a medir la producción de interferón gamma y de interleuquina 2 de los linfocitos del paciente. Es una técnica que se llama iSpot, que es la técnica más avanzada que hay en estos momentos de inmunidad celular, que también se puede utilizar en otro tipo de infecciones, como en el COVID, por ejemplo, de tal manera que vamos a medir esa producción tanto de ese interferón gamma, que eso nos daría un índice de actividad efectiva contra esas infecciones,
O también la producción que se está haciendo de la interleuquina 2, que es una citoquina inflamatoria y que sería un signo de que efectivamente ese germen sí que está en el organismo del paciente, porque está reaccionando con los linfocitos. Entonces, esta es una prueba que se hace con un lector de fluorescencia, de tal manera que lo que medimos es la intensidad de esa fluorescencia con unos aparatos muy adecuados, específicos para medirla, y que en el caso de que el paciente no se defienda inicialmente, esas pruebas van a salir negativas, como ocurre también con las serológicas, y que a medida que vayamos ya activando el sistema inmune y que esos linfocitos empiecen a defender, pues entonces irá apareciendo una positividad de acción, que a veces incluso pues es inicialmente pues es en el nivel que llamamos borderline, y que conforme vayamos avanzando con el tratamiento de agresión a las infecciones con los antibióticos y todas las técnicas que utilizamos, pues al final haya una subida, un pico de subida importante de producción de interferón gamma, una negatividad completa de producción de interleuquina 2, porque estamos anulando la actividad de esa bacteria o de ese virus, y posteriormente, después de una subida importante, vendrá una bajada de golpe, de tal manera que cuando una vez que sale muy positivo vuelve a salir ya muy negativo, pues podemos tener la certeza de que hemos eliminado toda actividad de esa infección o esas infecciones que estaban activas. Después hay algunas pruebas también muy importantes previas a la prescripción de un tratamiento antibiótico que entendemos que es necesario en estos casos. Son pruebas donde lo que analizamos es lo que llamamos el HLA, los haplotipos. Los haplotipos, estos son una determinada carga genética que algunos pacientes puedan tener y que nos pueda suponer el que ese paciente no responda al tratamiento antibiótico. O sea, hay personas que tienen unas características genéticas que le impiden una buena respuesta a los antibióticos. Hay personas que puedan tener una carga genética con una mala respuesta de activación inmunitaria ante infecciones. Esto es imprescindible saberlo previamente, porque no perdamos el tiempo. O sea, si un paciente tiene esa carga genética, ya sabemos que tendremos que buscar otras opciones terapéuticas, pero desde luego el antibiótico no va a ser la elección. Vamos a tener que utilizar otros medios. Entonces, esto es lo que hace que muchas veces pues nos llegan pacientes que, como no les hicieron en su momento esas pruebas, y de ahí la especialización necesaria en este tipo de patología, o sea, no hace falta ser un súper especialista en infecciosas, lo que hace falta es ser un especialista en Lyme crónico. Eso es lo importante, y entonces de esta manera vamos a evitar estos fracasos que muchas veces pues hacen llevar a que en algunas asociaciones a nivel europeo, incluso a nivel español, pues se dice que es que el Lyme no se cura, y eso no es cierto. El Lyme se cura, pero claro, se cura de la forma adecuada, y para hacerlo de la forma adecuada pues requiere una serie de tratamientos previos que tenemos que hacer, y de pruebas que nos tienen que indicar la situación de ese paciente. Después, por otro lado, tenemos la medición de un tipo de células que son muy específicas en la enfermedad de Lyme, que son los CD57. De hecho, hasta hace unos años, cuando los CD57 eran bajos, pues ya decíamos que había una inmunosupresión crónica importante y que esto conllevaba que efectivamente hubiera un Lyme crónico. Pero hoy hemos visto que no es exclusivo del Lyme crónico, pero sí que nos vale de valor de monitorización ante la efectividad del tratamiento, porque no olvidemos que algunas de estas pruebas las repetimos cada 2 meses, una vez que empezamos el tratamiento específico del Lyme crónico, para monitorizar los resultados y la respuesta al tratamiento. Otro tipo de prueba sería la medición de la anagalasa. La anagalasa es una enzima que la puede producir la borrelia, la puede producir los virus, algunos virus que estén muy activos, y también lo producen las células cancerosas. Entonces, bueno, pues en estos casos tenemos que saber ese índice de producción de
de nagalasa, porque esa nagalasa, el efecto que tiene a nivel de los linfocitos es de bloquear los linfocitos. O sea que esa es una de las causas por las cuales, igual que un paciente muchas veces no se defiende ante un cáncer, también hay muchos pacientes que tienen un Lyme crónico que no se defienden contra la borrelia y sus coinfecciones, porque precisamente tienen una alta producción, esa borrelia está generando una importante cantidad de nagalasa y está bloqueando los linfocitos. Por tanto, si el tratamiento está siendo eficaz, vamos a poder ver cada 2 meses que esa producción de nagalasa cada vez va reduciéndose hasta que sea negativa. Y entonces ya podremos saber que no hay ninguna inmunosupresión y por tanto estamos en las mejores condiciones de que el sistema inmune esté al máximo de actividad para eliminar esas infecciones de forma complementaria a lo que nosotros estamos haciendo externamente con los demás tratamientos. También es muy importante una prueba en la que previamente a esa protocolización del tratamiento específico del Lyme crónico, pues sepamos cómo está el ejército del paciente. O sea, vamos a ver cómo están los soldados de infantería, los de caballería, los pontoneros, los paracaidistas. Aquí, claro, evidentemente estamos hablando de linfocitos, pues son los linfocitos CD3, los linfocitos CD4, los linfocitos CD8, las células NK, los linfocitos T reguladores. Por ejemplo, en un paciente que tenga una enfermedad autoinmune, que muchas veces esa enfermedad autoinmune está provocada por un Lyme crónico, pues habrá unos linfocitos T reguladores bajos, porque los linfocitos T reguladores son los que dan el nivel de tolerancia del sistema inmunitario y por tanto son los que están haciendo que baje tanto la tolerancia del sistema inmune que incluso empieza a reconocer como extrañas a estructuras propias del organismo, y eso es lo que ocurre en una enfermedad autoinmune. Después, por otro lado, claro, si un paciente previamente, cuando estamos en la fase de diagnóstico y en la fase inicial, donde luego vamos a empezar con una enusféresis y después un tratamiento en esa fase 1 que llamamos, pues si resulta que este paciente tiene los linfocitos CD8 bajos, que son los encargados específicamente de las infecciones intracelulares, pues vamos a tener que poner un tratamiento específico para aumentar la producción de esos linfocitos CD8. ¿Por qué? Porque si el número de soldados especialistas en ese tipo de infecciones, que este tipo de infecciones son todas intracelulares, tanto las víricas como las de la borrelia y acompañantes, pues entonces estamos perdiendo esa oportunidad de oro de que nosotros ataquemos por un lado desde fuera y que el sistema inmune del paciente a nivel celular ataque desde dentro. Entonces, esto es importante conocerlo y por eso a mí me llama la atención cuando el paciente nos viene con un diagnóstico de una prueba solo de borrelia, no le han mirado ninguna de estos otros parámetros que estamos diciendo, ni coinfecciones, ni saber cómo está, si por ejemplo además otras pruebas, pues yo qué sé, pues si el paciente tiene una vitamina D baja, si tiene un zinc bajo, un cobre bajo, todo eso está haciendo que el sistema inmune no funcione bien. Entonces, todo esto hay que solucionarlo antes. Entonces, claro, no es sorprendente que haya fracasos terapéuticos, desgraciadamente, demasiadas veces en pacientes que no se están curando, pero no porque no se puedan curar, sino porque hay que hacer todo esto previamente para hacer un tratamiento mucho más completo y una preparación a ese momento en el que vamos a atacar y nos vamos a remangar y vamos a hacer todo lo posible para destruir esas infecciones, tanto con nuestros medios por fuera como el sistema inmune desde dentro.